Claro que sí. Un hombre miró horrorizado al encontrarse atrapado en un pasillo de metro en bucle infinito. Un corredor que se repetía visual y espacialmente. Por más que avanzara, volvía siempre al mismo punto. Cada vez que llegaba a la curva, el mismo tipo con traje y botas aparecía delante de él en el momento justo. A partir de entonces lo llamaría el hombre de traje. Reunió valor y quiso pedir indicaciones, pero de pronto un escalofrío recorrió su cuerpo. Al ver esa extraña visión, Miyata se dio la vuelta asustado y echó a correr. Antes de que pudiera recuperarse, su vista cayó sobre un tablero en la pared. En él se leía claramente 0 salida. En el indicador superior parpadeaba salida 8, como si el panel ofreciera dos lecturas simultáneas que contrariaban la expectativa sobre la salida. Cerraba los ojos y volvía a correr una y otra vez, pero cada vez regresaba bajo el mismo letrero. ¿Es esto lo que la gente llama un asunto fantasmagórico? Las señales extrañas inquietaron a Miyata. Sintió que aquel camino se volvía cada vez más misterioso. Al momento siguiente, el hombre de traje apareció ante él de nuevo. Miyata trató de controlar su miedo y presionar el botón de llamada de emergencia, pero el botón no respondió. Todas las puertas estaban cerradas desde adentro de tal manera que no había ni una pequeña rendija. Ahora tampoco había señal en su teléfono. El móvil de Miyata perdía cobertura en el túnel. El pobre Miyata se puso nervioso y empezó a golpear el suelo con los pies ruidosamente. Entonces su mirada recayó en un póster en la pared, en el que unas hormigas se movían sobre un anillo de Mobius, una imagen inquietante que simbolizaba el bucle sin fin en el que estaba atrapado. De repente, un líquido rojo comenzó a filtrarse desde la pared. Miyata se volvió hacia atrás asustado, pero el mismo hombre misterioso estaba allí delante, ocupado con su teléfono móvil sin preocupación alguna, como si lo sucedido no tuviera nada que ver con él. Tras esto, Miyata vio que el mismo tablero donde antes estaba escrito 0 había cambiado. Allí se veía un bosque y una advertencia clara sobre las reglas del juego. Preste atención a las anomalías. Si se detecta alguna anomalía, dé la vuelta inmediatamente. Si no hay nada inusual, no dé la vuelta y salga por la salida número 8. Esas eran las reglas. Identificar la anomalía en cada tramo incrementaba el contador. Equivocarse o recibir una anomalía donde no tocaba lo reseteaba. Al ver todo esto, Miyata comprendió de repente que la sangre que acababa de ver era la verdadera anomalía. Si no se hubiera marchado corriendo asustado, quizá nunca habría podido pasar la primera prueba. En esa confusión, de algún modo superó el primer nivel y llegó a la salida número 1. El contador había pasado de 0 a 1. El líquido rojo que goteaba del techo había desaparecido por completo. Obligado, Miyata reunió coraje y comenzó a avanzar. Pero lo sorprendente fue que al llegar al final, el mismo 0 volvía a estar escrito en el cartel. Miyata entonces se dio cuenta de que todo aquel asunto era probablemente un juego con reglas. Al seguir avanzando sin detectar alguna anomalía, había roto las reglas y había vuelto de nuevo al 0. Pensando eso, Miyata sacó su móvil y tomó fotos de todas las cosas inusuales que pudo encontrar a lo largo de la ruta. Ni siquiera se olvidó de sacar una foto de ese extraño hombre de traje. Esta vez, cuando llegó al final de nuevo, el número se había convertido en 1. Eso significaba que no había nada inusual en ese tramo. Miyata se llenó de confianza. Calculó que solo quedaban 7 niveles más por cruzar y saldría de esta estación de metro. Pero en cuanto sacó su móvil, sus ojos se abrieron de sorpresa. Todas las fotos tomadas hasta entonces se habían transformado en extrañas letras amarillas revueltas, como una distorsión visual que anulaba la evidencia. Eso significaba que ahora debía fiarse únicamente de su memoria para identificar la anomalía. De pronto los pasos de aquel hombre profesional se detuvieron. Miyata comprendió de inmediato que esa era la anomalía mencionada en las reglas, que el hombre de traje podía ser la anomalía si su comportamiento lo era. Pero justo cuando pensaba en dar la vuelta, el hombre extraño llegó allí persiguiéndolo. Miyata sintió la piel de gallina al ver la sonrisa siniestra que se extendía por el rostro del hombre de traje. Fue como si sus piernas obtuvieran fuerza automáticamente y echara a correr rápidamente en dirección contraria. En el pánico perdió la concentración por un momento y cayó estrepitosamente al suelo. Cuando se puso en pie de nuevo el hombre de mediana edad que estaba frente a él, de pronto se paró en su sitio y empezó a mirar su móvil. Entonces el número escrito en el cartel cambió a 2. Cruzar 2 niveles seguidos le dio mucha valentía. Corrió velozmente por el pasillo, mirando con cuidado todo lo que se le cruzaba y memorizándolo. Lo examinó detenidamente y avanzó hasta que notó algo inusual. Al llegar al casillero en una curva, de pronto empezó a escucharse el sonido de un bebé llorando desde dentro. Miyata abrió despacio la puerta del casillero con manos temblorosas, y lo que vio dentro le heló la sangre. Eso no era normal en absoluto, aunque la escena se mantiene sin ser descrita en detalle para preservar el misterio que forma parte de la prueba. Asustado, Miyata huyó y regresó. Cuando miró el cartel de nuevo, ahora decía 3. Sintió que solo le quedaban 5 decisiones acertadas más para salir de esa estación aterradora.
Volviendo al pasillo, miró con atención en todas partes. Todo parecía normal, pero empezó a sentirse extrañamente nervioso. Tenía constantemente la sensación de que alguien observaba cada uno de sus movimientos. De pronto se volvió y vio que los ojos del cuadro en la pared realmente se movían. Miyata quedó atónito. Se dio la vuelta de inmediato y corrió hacia atrás. Cuando llegó al final otra vez, comprobó que el número del panel había pasado a ser 4. El juego estaba a la mitad y la victoria parecía cerca. A partir de entonces decidió detenerse en cada paso y revisar minuciosamente para no cometer ni el más mínimo error. Justo antes de entrar en el siguiente nivel sonó su móvil. La llamada era de su exnovia. Miyata lo pensó un instante y luego atendió. De hecho, recientemente habían roto, pero a los pocos días ella descubrió que estaba embarazada. Le pidió a Miyata su opinión sobre si debía o no quedarse con el niño. El corazón de Miyata se llenó de peso al oír eso. Recordó que unos días antes, en el metro, había visto a un matón gritar a una mujer con un niño, y que entonces él no había tenido valor suficiente para intervenir. Sintió que no estaba todavía preparado para ser padre. Diversos pensamientos confusos agitaban aún más su mente y colgó. Entonces vio que el número mostrado en el cartel volvió a 0. La llamada había sido una anomalía. No debía haber señal móvil dentro de ese túnel, y por tanto recibirla reseteó el contador. Todo su esfuerzo se había perdido de un plumazo. Lleno de profunda frustración y desesperación, Miyata siguió caminando hacia adelante con la mente vacía, como un cadáver. Sorprendentemente, esa vez no se encontró ninguna anomalía y llegó a la siguiente fase sin problema, pero entonces vio a un niño pequeño plantado ante él. Miyata pensó que aquello era una anomalía y se dio la vuelta para regresar. Al girar, el número en la tira señalizadora volvió a 0. Probablemente eso significaba que el niño no era una anomalía. El niño empezó a seguirlo en silencio. A partir de entonces, lo llamaríamos simplemente el niño. Corría deprisa por el túnel y señaló con el dedo al hombre de traje que se veía repetidamente en el juego. Miyata entonces comprendió que ese tipo también era un jugador atrapado en el túnel, como él. La diferencia era que él y ese niño jugaban en equipo desde el principio. Cada vez que ambos pasaban por una esquina, se encontraban con una chica. Tras chocar varias veces, la chica finalmente comenzó a hablarle, pero mientras el hombre de traje estaba ansioso por salir de aquel juego mortal a toda costa, la chica no quería salir de ese lugar. Pensando en lo aburrido que era ir a trabajar cada día empujándose en el metro, creyó que quizás sería mejor vivir en ese túnel. Empezó a repetir las mismas cosas una y otra vez. Incluso su voz comenzó a sonar anormal y temblorosa. Entonces el hombre de traje entendió que eso era una anomalía. Rápidamente cogió la mano del chico y ambos se echaron a correr como locos. Pronto llegaron a la barra de señal número 6. Hasta entonces su progreso se veía bastante bien, pero al volver a encontrarse con la misma chica, ahora ella era solo un fondo ordinario. La anomalía había desaparecido o se había vuelto inofensiva. En ese instante el niño notó algo raro en la manija de la puerta, pero el hombre de traje ignoró sus palabras y lo arrastró con fuerza hacia la siguiente curva. Fue su mayor error. Identificó mal la anomalía y el número en la barra de señal volvió a 0. Devastado, el hombre gritó de rabia y frustración. Aún así, conteniéndose, siguió avanzando con la mano del niño. De pronto apareció una puerta que llevaba a unas escaleras en el túnel. El hombre saltó de alegría, como si por fin hubiera encontrado una salida. Pero el niño dijo claramente que eso también era una anomalía. El hombre, enloquecido por la desesperación, no lo escuchó y corrió hacia las escaleras. El niño se detuvo y se dio la vuelta. Entonces de pronto el número en la barra de señal cambió de 0 a 1. Esta vez la sabiduría del niño resultó correcta. El pobre hombre quedó atrapado en el mismo túnel interminable para siempre, y lentamente se convirtió en solo un fondo del juego, es decir, quedó fijado como parte del decorado repetitivo del túnel. La cámara vuelve a Miyata. Ve que el niño está completamente solo, ni siquiera puede hablar bien. Miyata se compadece de él e invita al niño a formar equipo. Pronto descubre que el niño posee extraordinarias habilidades de reconocimiento. Podía ver claramente incluso la más mínima anomalía. Ambos llegaron fácilmente a la tercera etapa, pero luego la luz parpadeó unas cuantas veces y de pronto se apagó por completo. En la oscuridad, Miyata oyó a la vez el chirriar de ratas y el llanto de niños. La atmósfera se volvió muy aterradora. En el pánico encendió la linterna y vio enormes ratas con órganos humanos delante de él, una imagen grotesca que lo sobresaltó. Miyata gritó de miedo y retrocedió agarrando la mano del niño. Entonces todo volvió a la normalidad y ambos llegaron con éxito a la siguiente etapa. Esta vez vieron a una mujer en el camino. El niño gritó fuerte: ¡Madre! En poco tiempo la mujer frente a ellos también se emocionó y se desmayó. Miyata tiró de él con rapidez y los dos volvieron a alcanzar la siguiente etapa. Pero no había felicidad en su corazón. Se dio cuenta de que quizás el niño había sido abandonado por su madre y que el pequeño se esforzaba por encontrar una manera de volver hacia ella. Al pensar en eso, Miyata se conmovió profundamente y apretó con fuerza la mano del niño. Ambos siguieron avanzando. Justo cuando todo parecía normal, el niño señaló hacia arriba. El cartel número 8 colgaba boca abajo.
Él percibió incluso ese pequeño error, una anomalía mínima que probaba su pericia. Miyata quedó convencido de que aquel niño era verdaderamente especial. Caminando con el niño, Miyata pronto llegó al cartel con el número 6. Ahora solo quedaban 2 pasos por cruzar para salir, pero de repente sonó una fuerte alarma y al instante apareció una enorme avalancha de lodo y arena. Miyata se dio la vuelta y corrió, pero el niño de pronto cayó. Al instante ambos fueron arrastrados por la avalancha de barro y agua. En un estado semiconsciente, Miyata se encontró en una playa desierta. Aquello era una visión o simulación inducida por la avalancha. En la visión, su novia se había convertido en su esposa y el mismo niño de la estación de metro se había convertido en su hijo. Miyata se dio cuenta de que quizá convertirse en padre no era algo aterrador, sino una experiencia profunda. En el siguiente instante, un dolor agudo lo arrastró de vuelta a la realidad. Miyata empleó todas sus fuerzas para alzar al niño por encima de su cabeza, pero él mismo fue arrastrado por la fuerte corriente del agua. No se sabe cuánto tiempo pasó. El niño recobró la conciencia en un lugar disperso y empezó a regresar hacia el camino por su cuenta. En ese momento, el número 7 era visible en la tira indicadora de dirección. Este era el último desafío del niño. Avanzó deprisa con pasos ligeros, cruzó la curva y nunca se le volvió a ver. Estaba claro que había regresado al mundo real, que había completado su prueba. Tras algún tiempo, la sombra de Miyata también llegó allí. Revisó con cuidado cada rincón y cuando estuvo seguro de que todo era normal, reunió valor y dio el último paso hacia adelante. Parecía como si la vía número 8 de enfrente se hubiera normalizado, aunque no estaba seguro si era una trampa. Miró a su alrededor y siguió moviéndose hacia adelante. Entonces vio a algunos transeúntes caminando con prisa y se convenció de que había emergido de un mundo paralelo. Sacó su móvil y empezó a llamar a su exnovia. Tras haber pasado por ese ciclo de vida y muerte, comprendió finalmente que antes le temía asumir responsabilidades, pero ahora estaba listo para ser padre. Cuando Miyata entró de nuevo en el vagón lleno de gente, todo le resultó repentinamente familiar. Un hombre empezó a gritar con rabia al oír el llanto de un bebé. Todos los pasajeros sentados estaban ocupados con sus móviles. El corazón de Miyata dio un vuelco. Está atascado en el mismo ciclo otra vez. Esta vez debería intervenir para detener a ese hombre impertinente. Esta es la historia completa de la salida número 8. La película en realidad se basa en un juego muy famoso, pero después de adaptarla su profundidad aumentó aún más. No es solo la historia de cómo salir de un juego, sino que simboliza las confusiones internas y los laberintos mentales del protagonista. Las noticias en el móvil que vio al principio en el metro coinciden exactamente con 3 extraños incidentes en la misma ruta. Incluso el hombre de mediana edad que aparece repetidamente es en realidad una manifestación de la ansiedad interior y el miedo del protagonista. Temía que su libertad pudiera ser arrebatada y que quedara atrapado en una vida común y aburrida, trabajando como una máquina de 9 a 17. Pero tras atravesar una dificultad tras otra, el héroe gradualmente superó su miedo inicial y su rechazo hacia los niños. Empezó a asumir la responsabilidad de ser padre. No solo eso, incluso estuvo dispuesto a sacrificar su vida para proteger a ese niño. Esa responsabilidad se convirtió en la nueva fuerza en su vida, y el laberinto mental que lo tenía atado finalmente se rompió.